Hola, buen día. Mi nombre es Juan Gerardo Álvarez Villegas. Soy del Laboratorio de Electrónica Digital 2 con el ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo. Soy de la Brigada 605, el día sábado, ahora V3. Y a continuación presentaré de la práctica número 1 a la práctica número 5. Aquí podemos observar la portada con los datos mencionados anteriormente. En esta ocasión analizaremos la práctica número 5 con el nombre de MSI combinacional. El objetivo de la práctica es verificar la operación de los bloques combinacionales de mediana escala de integración más comunes y desarrollar algunas aplicaciones típicas. Se comprobará la operación de los decodificadores de prioridad y se realizarán algunas aplicaciones del decodificador y multiplexor. Como los materiales, utilizaremos circuitos integrados como los son los 74, 147, 74, 148, 74, 156 y los deep switch. Primeramente tenemos el codificador de prioridad, el cual nos dice que es un bloque que convierte sus entradas a una salida codificada en binario o en BCD. En la siguiente figura se nos muestra ambos bloques. En el del lado izquierdo tenemos el codificador de prioridad de 10 a 4 líneas. Este es el circuito integrado 74-147. Del lado derecho tenemos el codificador de prioridad de 8 a 3 líneas. Este es el circuito integrado 74-148. A continuación podemos observar las tablas de verdad de los circuitos integrados mencionados anteriormente y aquí podemos observar las compuertas de dichos circuitos. En general, tanto las entradas como las salidas son activas a nivel bajo. Como se puede ver en la tabla de verdad, la entrada de mayor peso es la que aparece codificada en la salida. Si se presentan dos entradas a la vez, por ejemplo, la 7 y la 1, del código de salida será el correspondiente a la entrada 7. Cuando esta entrada ya no está presente, se desactiva. El código de salida corresponderá a la entrada 1 para distinguir entre la entrada 0 activa, ninguna entra presente. El circuito integrado tiene una salida de 0 para identificar esta condición. Entonces, vamos a nuestras tablas de verdad y aquí podemos observar que lo mencionado anteriormente es correcto, ya que aquí se puede observar el funcionamiento correcto de las entradas 7, las salidas 0 y 1. Ahora, como primer punto, nos pide verificar la operación de un codificador de prioridad, en el cual se recomienda utilizar el 74-148 de 8 a 3 líneas, alimentar los datos con interruptores y visualizar la salida en uno de los displays. Se debe conectar a un nivel bajo, ya sea un interruptor o tierra, y pues aquí se pueden observar las tablas de verdad de los 74-148 y el 74-147. Bien, ya estando aquí en nuestro simulador, le damos en correr a nuestra práctica. En este caso tenemos ceros lógicos, porque en el disk switch todas nuestras entradas las tenemos apagadas. Nos vamos a nuestra tabla de verdad, donde tenemos solamente ceros lógicos. En la salida vamos a tener solamente un 1 lógico. Ahora vamos a poner en práctica otro caso. Son dos ceros, dos unos, tres ceros, tres unos. Ok. Dos ceros, dos unos, tres ceros y el resto unos. Vamos a nuestra tabla de verdad y podemos observar que todos nos dan uno lógico y podemos
verificar el funcionamiento correcto de esta prueba. Ahora, continuando con nuestra práctica, aquí nos pide aplicaciones de un multiplexor y demultiplexor. Cuando nos dice que un decodificador o demultiplexor producen dos mini términos de n variables, de entrada, como se comprobó en el curso de electrónica lógica 1, cualquier función booleana puede expresarse como la suma de los mini términos en la forma canónica. Si observamos la función de transferencia de un decodificador, se puede utilizar un decodificador para generar los minitérminos y una comportadora externa para formar la suma. De esta manera, cualquier circuito combinacional con n entradas y m salidas puede configurarse con un decodificador de línea de n a 2n y m compuerta solo. El procedimiento para configurar un circuito combinacional por medio de un decodificador compuerta SOR requiere de las funciones booleanas, las cuales se expresan en suma de minitérminos. De esta forma, puede obtenerse fácilmente la tabla de verdad. Luego se selecciona un decodificador que genere todos los minitérminos de las variables de entrada. Las entradas a cada comportador se seleccionan de las salidas del decodificador de acuerdo a la lista de minitérminos de cada función. Entonces, a continuación tenemos nuestro diagrama y nuestra tabla de verdad. Pondremos a práctica este problema en el cual nos pide un decodificador de 2 a 4 líneas y la tabla de verdad. Entonces nos vamos a nuestro simulador. Entramos por aquí, acercamos, aquí está. Entonces, aquí es A, B, C. Pero nuestra tabla de verdad está mal acomodada y la E, en lugar de la C, tenemos A y B. Entonces nosotros seguiremos el orden de las letras en nuestro simulador, pero tomando en cuenta los ceros y unos lógicos que nos da la tabla de verdad. En el primer caso tenemos como una letra E, que en este caso sería C, un 1 lógico y el resto se desprecia. Entonces nos vamos a nuestra letra C, ya lo tenemos aquí, 1 lógico y las demás se desprecian. Damos a correr y nos da 1, 1, 1, 1. Vamos a verificar 1, 1, 1, 1. Perfecto. En el siguiente caso, todos son ceros y solamente la primera salida va a ser un cero lógico. Entonces vamos a verificar 0 y podemos comprobar que tenemos un cero lógico en la primera salida. Vamos a nuestro siguiente caso, cuando nos dice que la entrada B es 1 lógico y el resto de entradas es 0 lógico. Entrada B, 1 lógico. Y nos da como salidas que la segunda salida es 0 lógico y el resto es 1 lógico. Entonces vamos a nuestra tabla de verdad. ¿Cuál era? 0. Ok. La entrada B, 1 lógico, y va a ser 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Perfecto. Está todo bien. Vamos a nuestro siguiente caso, el cual ahora es la entrada A, 1 lógico, y el resto 0 lógico. Entrada A, 1 lógico, y el resto 0 lógico. Y nos da una señal de salida de 0, 0, 1, 0. La tercera salida solamente va a ser un 0 lógico. ¿Y sí? Aquí podemos observar un 0 lógico en nuestra tercera salida y el resto 1 lógico. Vamos al último caso, el cual nos dice que la señal A y B son 1 lógico, A y B 1 lógico, y nos da una señal de salida de 1, 1, 1, 0. La última señal es 0. Y podemos comprobar el funcionamiento correcto de este problema. Ok, vamos a continuar con la práctica. Ahora aquí tenemos un ejemplo que igual lo vamos a realizar, el cual nos pide construir un circuito sumador
con un decodificador y dos compuertas OR. De la tabla de verdad se obtienen las funciones para este circuito combinacional de suma de minitérminos, como se muestra en la figura. Aquí tenemos la tabla de verdad de minitérminos, que es un sumador, las entradas de salida, perdón, las entradas lógicas, las salidas lógicas, las ecuaciones booleanas, y luego aquí nos dice, como hay tres entradas y un total de 8 minitérminos, se requiere un decodificador de 3 a 8 líneas. El decodificador genera 8 minitérminos y la compuerta OR para la salida S forma la suma para los minitérminos 1, 2, 4 y 7. La compuerta OR para la salida C forma la suma de los minitérminos 3, 5, 6 y 7. Y resulta un circuito, como se muestra en la figura 3.3. Aquí se puede observar. Tenemos nuestro edificador, las entradas X, Y y Z, las compuertas OR y nuestras salidas S y C. Si analizamos el circuito básico del multiplexor y lo comparamos con el decodificador de la figura anterior, se observa que es esencialmente de un decodificador con una compuerta OR ya disponible. Si se tiene una función booleana de n más 1 variables y se toman de n de estas variables y se conectan a las líneas de selección del multiplexor y la variable restante de la función, se usa para que las entradas del multiplexor, y si A es la sola variable que se conecta a las entradas del multiplexor, las entradas del multiplexor se escogen para ser A, negada, 1 o 0. Por aquí tenemos el circuito armado del ejemplo. Entonces nos vamos a nuestra tabla de verdad cuando tenemos 0, 0, 0. Vamos a darle con el programa. Vamos a tener ceros lógicos. Y cuando tenemos otra combinación, como es por ejemplo 0, 0, 1, también nos va a dar 0 lógicos.